doctora y compañeros, nosotros les vamos a exponer hoy el examen físico de la vía aérea. Todo paciente que es sometido a una cirugía tiene la posibilidad de presentar problemas a la hora del manejo adecuado de la vía aérea. Este manejo incorrecto a nivel de esta vía puede desencadenar traumatismos en la vía respiratoria, lesiones a nivel cerebral o miocárdico e incluso la muerte. Es ahí la importancia en la que radica conocer el adecuado manejo de esta vía y los pasos que se deben seguir para poder ejecutarla de mejor manera. Entre estos y de manera global, el día de hoy les vamos a hablar de los predictores de la vía aérea difícil. La vía aérea difícil ha sido establecida como una situación clínica en la que el médico experimentado presenta la dificultad para ventilar mediante mascarilla o a través de intubación endotraqueal o ambas. La vía aérea difícil sigue siendo uno de los mayores retos para los anestesiólogos y es por eso la importancia de elaborar estrategias para poder ejecutarlo de la mejor manera y poder llegar a conclusiones importantes como posponerlo o realizarlo y manejarlo con el paciente despierto. Las guías ASA del 2022 nos muestran 7 pasos para el manejo adecuado de esta vía, siendo el primero la evaluación de la vía aérea, el segundo la preparación para el manejo de una vía aérea difícil, el tercero el manejo anticipado de la vía aérea difícil, el cuarto el manejo improvisto o de emergencia de una vía aérea difícil, el quinto la confirmación de la intubación en una vía aérea difícil, el sexto la extubación de la vía aérea difícil y por último y el séptimo son la continuidad de los controles que tenemos que realizar en el paciente posterior al manejo de la vía. El día de hoy como grupo les vamos a hablar acerca del examen físico y el manejo de la vía aérea en cuanto a la evaluación de esta. Por eso, tanto a esto, las guías ASA nos muestran 3 puntos dentro de la evaluación de la vía aérea. La evaluación del riesgo de la vía aérea respiratoria para indicar factores que nos puedan derivar en una vía aérea difícil, como evaluar información demográfica, condiciones familiares, posterior a la entrevista con el paciente, condiciones clínicas y resultados de pruebas diagnósticos. Como segundo punto, el examen físico de las vías respiratorias para identificar características físicas que puedan indicar un potencial riesgo de enfrentarnos a una vía aérea difícil, como la evaluación de rasgos faciales, la evaluación de medidas antropométricas y puntos de referencia que se hablarán más adelante. Y por último, la evaluación de múltiples características de las vías respiratorias para evaluar la posibilidad de que nos enfrentemos a una vía aérea difícil o a un paciente que puede experimentar una aspiración. El manejo adecuado de esta vía debe incluir la historia clínica que mandatariamente tiene que contener enfermedades asociadas y congénitas, el examen físico de manera global para determinar predictores de vía aérea difícil. También tenemos que tener los equipos adecuados y contar con la experiencia suficiente para poder ejecutarlo. ¿Qué buscamos a nivel de la historia clínica? Antecedentes de una vía aérea difícil, patologías tiroideas como bóceos o tumores, si ha sido sometido a radioterapia cervical, si padece síndrome de apnea obstructiva del sueño o patologías maxilofaciales como retrognatia o micrognatia, macroglosia, alguna patología de la columna cervical y sobre todo signos de obstrucción de la vía aérea como disnea, disfagia, estridor y distonía. Dentro de la exploración física, vamos a evaluar los dientes para valorar el riesgo de daño, si el paciente tiene incisivos prominentes, si presenta placas móviles o implantes que puedan dificultar la laringoscopía. Y a continuación, los predictores de la vía aérea difícil, que es en sí en lo que se basa este video. Entre estos vamos a tener la distancia tiromentoniana o el test de Patil, la apertura oral o distancia interdental, el test de Mallampati, la movilidad cervical, el test de la mordida y en base a esto evaluamos la mnemotecnia OBS para valorar si se trata de una ventilación difícil, en donde O se refiere a la obesidad, B a barba, E a edentulia, S al síndrome de apnea obstructiva del sueño y a la E a pacientes de edad superior a 55 años. Y la mnemotecnia limón para valorar si se trata de una intubación difícil, en donde L se tratarán de lesiones externas,
Y para investigar la regla del 3-3-2, que esto nos muestra si existe un adecuado alineamiento entre faringe, laringe y tráquea. M, el test de Mallampati, O para evaluar si es que existe alguna obstrucción, y M para valorar la movilidad del cuello. Otro predictor de la vía aérea difícil es la distancia interdental, que tiene una especificidad del 89% y una sensibilidad del 46%. Para esto le vamos a decir al paciente que abra su boca al máximo y también extienda levemente su cabeza. Vamos a medir nosotros la distancia interdental, que se encuentra entre la línea oclusiva de las encías en un paciente dentado. Entonces, en nuestro caso del paciente sería 5.5. Esta distancia tiene 3 grados. El grado 1, que es mayor a 5, el grado 2, que es entre 3.5 y 5, y el grado 3, que es menos de 3.5. En nuestro caso del paciente tendría una buena vía aérea, porque entre mayores el grado, mejor tenemos la accesibilidad a la vía aérea. Y al contrario, mientras más bajo sea el grado, tenemos una vía aérea difícil. La distancia tiromentoniana también es otro predictor de la vía aérea. Con esta técnica se puede predecir qué tan accesible es realizar una laringoscopía o una intubación endotraqueal en un paciente. Para hacer este procedimiento vamos a tener que colocar al paciente con su cabeza en hiperextensión de esta manera y con la boca siempre que tiene que estar cerrada, para lo cual vamos a realizar la medición desde la prominencia del cartílago tiroides hasta la sínfisis de la mandíbula. Realizamos la medición y vamos a obtener en centímetros la medida para poder clasificarla según el grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 1 va a ser cuando la medida es superior a 6.5 centímetros, para lo cual aquí se podrá realizar en el paciente sin dificultad cualquier procedimiento, una intubación endotraqueal o una laringoscopía. Grado 2 se va a encontrar entre 6 y 6.5 la medida, y va a presentar los procedimientos a realizar se van a presentar con cierta dificultad. Y grado 3 ya es menor a 6 centímetros y los procedimientos van a ser muy dificultosos de realizarlos o imposibles. Esta escala nos ayuda para poder tener una mejor facilidad en el momento de la intubación. Esto también nos ayuda para poder evaluar las estructuras, tanto faringes y lengua, y esta consta de 4 clases. Hay que pedirle al paciente que se siente y la cabeza en posición neutra. El paciente debe abrir la boca y sacar la lengua. Aquí vamos a valorar 4 grados según la visualización de las estructuras faringes, la úvula, pilares o paladar blando. En la clase 1 vamos a tener una visión de la úvula, garganta y paladar blando y pilares amigdalinos. En la clase 2 tenemos pilares amigdalinos no visibles. En la clase 3 solo el paladar blando y no se ve la pared faríngea posterior. Y en la 4 como último tenemos solo se puede ver el paladar duro. Test de movilidad cervical. Para realizar este test vamos a requerir que el paciente esté sentado y con la cabeza hacia arriba. Vamos a utilizar nuestros 2 dedos índices. Uno vamos a colocar en la protuberancia occipital posterior y otro en el mentón. Procedemos a pedir que el paciente extienda su cabeza hacia atrás. Aquí vamos a medir 3 grados. Son 100 grados si el dedo índice del mentón está por arriba de la protuberancia occipital. Son 90 grados si el dedo índice del mentón y el dedo índice de la protuberancia occipital están alineados. Y hablaríamos de menor a 80 grados si el dedo índice del mentón está por debajo de la protuberancia occipital. La importancia de esto radica en que a menor grado de flexibilidad cervical vamos a tener mayor dificultad en la vía aérea. El test de la mordida o subluxación maxilar consiste en la valoración de la capacidad del paciente para deslizar la mandíbula por delante del maxilar superior. Para esta valoración vamos a tomar en cuenta la siguiente clasificación. En la clase 1, los incisivos inferiores van a morder el labio superior, tapando completamente la mucosa del mismo. En la clase 2, los incisivos inferiores muerden el labio superior,
pero van a permitir la visión parcial de la mucosa del mismo, mientras que en la clase 3 los incisivos inferiores no pueden morder el labio superior, siendo esta el predictor de vía aérea difícil. Continuando con el examen físico, en esta ocasión les voy a hablar de la palpación y básicamente vamos a palpar lo que nosotros pudimos observar en la inspección, o sea, lo que nosotros vimos, ahora lo vamos a tocar. Luego vamos a evaluar lo que sería la expansibilidad torácica. Vamos a utilizar nuestras dos manos de esta manera, vamos a utilizar lo que sería en la porción dorsal para pedirle al paciente que por favor inspire y vamos a ver si la expansibilidad torácica es normal. Entonces las manos se van a separar, lo que sería. También hay que evaluar lo que serían las vibraciones vocales, el frémito vocal, vibraciones con palabras como por ejemplo que serían 33, ferrocarril, rojo. De manera inicial lo que vamos a utilizar nuestras manos sería en la porción superior y decirle que diga 33, en la porción media igual decirle que repita 33 y en la porción más inferior lo que sería decirle que repita nuevamente la palabra 33. Y hablando un poco de la percusión, lo que vamos a hablar es acerca de percutir la zona anterior desde arriba hacia abajo por lo que sería el espacio interescapular de ambos hemitórax. Igual vamos a percutir lo que sería la apófisis espinosa de las vértebras y en la región anterior vamos a percutir las clavículas desde medial a lateral y vamos igual a vamos a evaluar lo que sería de la porción superior a inferior y del lado derecho de igual manera. Y porque el examen físico es un examen que es comparativo y también vamos a tener en cuenta que podemos percutir lo que sería el esternón. De igual manera vamos a hablar lo que sería de la auscultación. Para realizar la auscultación vamos a necesitar la ayuda de un estetoscopio. Vamos a pedirle al paciente que con la ayuda de un poco entreabierto de la boca vamos a pedirle que respire sin hacer ningún tipo de ruido, un poco de la boca abierta y se va a auscultar lo que sería la porción anterior o posterior de manera comparativa, tanto el emitor izquierdo como el emitor derecho, porque de manera importante cabe recalcar que siempre se compara este examen físico.